Bueno, ¿qué tal? Aquí estoy grabando este video para ustedes para avanzar con la cuestión materialidad, que es como la categoría que va a atravesar, entonces dijimos, toda gran parte de este segundo año. Entonces, bueno, esto lo iba a hacer en clase, pero aprovecho la jornada, aprovecho la pausa en la semana para desarrollarlo quizás con mayor comodidad aquí. Este, bueno, entonces esta categoría general, esto que vamos a ver es un pantallazo nuevamente muy general con algunas reflexiones, pero sin bibliografía, sin profundizar realmente todo lo que se podría. De todos modos, no es un tema del que normalmente se problematice en los talleres, más del hacer pintura, más bien se va hacia adelante, se aprende, se problematiza en términos prácticos, ¿no? Nosotros la idea es hacerlo por dos caminos, problematizarlo en términos prácticos y también pensarlo un poco. Así que bueno, materialidad es la cuestión y a lo primero que nos remite la palabra materialidad entonces es a la idea de materia. Vamos a ver qué es materia, ¿no? Materia es el componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas y de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas perceptibles a través de los sentidos, realidad espacial que junto con la energía constituye el mundo físico, ¿no? Entonces acá tenemos dos cuestiones sumamente relevantes, que es esta, primero, que es perceptible a través de los sentidos, ¿no? Esto ya nos hace un llamado sobre lo que nos va a interesar en este apartado de la materialidad en las artes visuales. Y después, que es la realidad espacial, ¿no? O sea, que constituye todo lo que para nosotros va a ser la realidad espacial y energética del mundo físico. Bueno, parecen obviedades, pero ya le vamos a dar una vueltita. Entonces, la materia se nos presenta como aquello que constituye el plano sensible y por lo tanto que nos va a permitir darle cuerpo, darle justamente realidad física, realidad espacial y sensible a todo lo que nosotros querramos expresar. O sea, todo aquello inmaterial que forma parte de nuestra imaginación, de nuestra mente, de nuestros sueños, va a tratar de ser expresado hacia una afuera de nuestro cuerpo que nada, ¿no? Estamos condenados a hacerlo mediante medios expresivos que necesitan materia, ¿no? Bueno, depende entonces la disciplina en la que estemos, va a ser la materia con la que estemos trabajando. En el caso de la pintura, entonces por ahora vamos a hablar de la materia pictórica. La materia, entonces, vamos a ver tres aspectos importantes. El primero es que tiene un valor cultural simbólico, un valor estético y económico. Tiene una historia y una vinculación con la tradición. Cualquier materia tiene siempre una historia y una vinculación con cierta determinada tradición o un punto de vista. Y toda materia habilita y limita usos de ella misma. Vamos a ver estos puntos. Bueno, primero, entonces tiene un valor cultural simbólico. Tanto, ya que nos vamos a enfocar en las artes visuales, nos vamos a interesar por el valor estético que tienen y por el valor económico, ¿no? Entonces, ¿por qué este ejemplo? ¿Por qué esta especie de escultura lúdica, juego, ¿no? que está como emplazada en un espacio de juego? Lo primero que llama la atención de esta escultura creo que es justamente de qué está hecha. Está hecha de tubos de cartón. Los tubos de cartón en este caso entonces evidencian primero un valor económico, ¿sí? Un valor económico, un valor de uso
y también cierta actitud o posicionamiento estético de quien la hizo, ¿no? Ya nos habla un poquito de las intenciones, de hacia dónde apunta esta construcción, de los valores que conlleva, de las cosas a las que nos remite, ¿no? Esta cuestión hasta de juego que les decía lúdica hoy. Bueno, imagínense esta escultura exactamente así como está. Imagínensela que está hecha de caños de acero, ¿no? De acero cromado, por ejemplo. Eh, bueno, formalmente en cuanto a su estructura sería la misma cosa, y sin embargo muchos de los valores que contiene, que proyecta o que nosotros proyectamos sobre ella, mejor dicho, cambiarían, sería distinto, ¿no? Eso ya está absolutamente condicionado por la materialidad. Insisto, sin cambiar otro aspecto, sin cambiar un solo aspecto estructural, ya tendríamos una obra completamente distinta. En cuanto al segundo punto, se vincula muchísimo con el primero. De hecho, explica un poco el primero. Todos esos valores, tanto de función, de valor estético, de valor económico, se relacionan con una tradición, con una historia de esos materiales en relación a los grupos humanos, ¿no? No sé si alguna vez se preguntaron por qué el oro es tan valioso, ¿no? Si hay una explicación natural o simplemente porque así se fue dando, ¿no? Pero al mismo tiempo ese material que tiene un valor económico también va tomando valores hasta espirituales, ¿no? Se lo va embistiendo, digo el oro como cualquier otro material, se lo va embistiendo de otro tipo de cargas que lo quieras o no, cuando haces un laburo, una imagen, una pintura, una escultura, lo que sea, esos valores van a formar parte del discurso de esa imagen, ¿no? Entonces, si yo hago de golpe una pintura y en esa pintura, no sé, agrego pólvora, bueno, algo de la historia de la pólvora, por más de que no esté hablando de la pólvora, algo de esa historia y de esas significaciones que va a tener van a terminar formando parte del discurso de lo que yo esté haciendo, ¿no? Salvo que no se note, que nadie lo vea, pero si de alguna manera se hace evidente que ahí hay ese material, va a terminar formando parte de ese discurso, como digo, ¿no? Bueno, entonces, esto también queda muy en evidencia en los ejemplos de los cuadros renacentistas que eran los más caros, los que se hacían bajo contrato, en la cual los compradores de los cuadros, quienes los encargaban, le indicaban a los pintores, bueno, tenés que usar azul lapislázuli, porque era un material carísimo y entonces eso ya investía, ver un cuadro con ese azul, investía de cierto estatus a ese cuadro, ¿no? Este es un cuadro carísimo, es como si hoy en día hiciéramos una escultura con diamantes, ¿no? Y el tercer punto, que es el que más, con el que más estamos laburando a esta altura del año, a esta altura del taller, es el punto en el cual vemos que la materia habilita y limita usos. Es muy sencillo, hay cosas que con ciertos materiales son más fáciles de hacer y otras difíciles o casi imposibles, y eso va variando de material en material. Hay materiales, como decía en clase la otra vez, más dúctiles, que permiten ser, o más plásticos, también se utiliza ese término a veces, que es como más flexibles, más adaptables, más utilizables de muchas diversas maneras, y otros, por el contrario, mucho más rígidos, ¿no? Es decir, se usan así y no tengo muchas más opciones, ¿no? Bueno, graficando entonces con una escultura, en este caso una escultura de piedra tallada, de piedra tallada con maquinaria de corte, pero, por ejemplo, este material posibilita algo que otros materiales no permiten, que es es la vibración, que esa vibración en esta escultura en particular, lo que produce es, ante ciertos raspados,
produce sonido. Entonces es una escultura sonora en este caso, ¿no? Bueno, eso si la escultura fuese de cartón, como en el primer caso, no sería posible. Si fuese incluso de cerámica, sería distinto o sería también muy difícil construir semejante volumen de escultura en una pieza de cerámica. Bueno, nada, cosas que son las que vamos conociendo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué implica la materia en pintura? A primera vista, en pintura, lo que tenemos siempre va a ser un sujeto que va a realizar una acción. Puede ser un sujeto o un grupo de sujetos que realizan una acción. O sea, la pintura siempre tiene esta instancia de hacerla, ¿no? Pero parte entonces de la voluntad y parte de la acción y parte eh, de la subjetividad de alguien, ¿sí? Ese alguien va a usar materiales pictóricos, que todavía no entramos a definir qué son los materiales pictóricos, eso lo vamos a ver más adelante, que van a ser plasmados sobre un soporte, cuestión que tampoco todavía definimos, ¿sí? Aquí los iconitos muy convencionales, ¿no? O sea, tenemos una idea convencional de material pictórico y soporte en los iconitos, pero ya más adelante vamos a ver. Bien, entonces, sujeto, materiales pictóricos sobre un soporte, ¿para qué? Para plasmar una imagen pictórica, ¿sí? Bueno, si miramos un poquito más profundamente, en ese proceso se incorporan otros elementos que van a ser las herramientas, que son aquellas extensiones de nuestra acción con elementos externos a nuestro cuerpo, ¿sí? O incluso con la aplicación de partes de nuestro cuerpo como herramientas, ¿no? ¿Para qué? Para aplicar los materiales pictóricos sobre el soporte. Intermediando entre las herramientas, entre nosotros y las herramientas, en esa aplicación sobre el soporte, van a estar las técnicas. Que las técnicas, ¿qué son? Las podemos entender como el conjunto de procedimientos, reglas, normas, acciones y protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ¿sí? Entonces, las técnicas van a ser ese conjunto de procedimientos, de normas o de acciones establecidas o inventadas, ¿sí? Aquí quiero hacer entonces un llamado así como un signo de admiración en rojo, indicando que las técnicas, sobre todo, especialmente en las artes, pueden ser técnicas que implican estos procedimientos, reglados y normados, que son las que estamos justamente elaborando en esta primer consigna, ¿no? Vemos técnicas regladas y normadas, es decir, a ver, me dicen que se hace así primero, después así, después así. Pero también pueden ser inventadas, o sea, pueden ser procedimientos y acciones que vamos construyendo para ver si llegamos a esos resultados, ¿no?, que nos estamos planteando. Bien, se entiende, me parece, ¿no? Bueno, finalmente, en términos prácticos, para no simplificar todo lo que es esta acción de producir una imagen pictórica bajo la idea de técnica, que es lo que suele pasar, que la palabra técnica suele terminar absorbiendo otras categorías como materiales pictóricos, como herramientas, eh, y como un montón de capas de ellos superpuestas. Nosotros vamos a hablar de procedimiento pictórico. ¿Qué va a ser procedimiento o qué entiendo por procedimiento pictórico? Bueno, justamente el procedimiento en el cual se estructuran el uso de estas herramientas mediante diversas técnicas, que pueden ser muchas, que pueden implicar muchos materiales sobre un o unos soportes para producir una imagen, ¿sí? Una imagen pictórica. Entonces,
un procedimiento pictórico puede suponer una superposición y hasta una especie de avance y retroceso, de borrados, de tapar, de quitar, de sumar múltiples técnicas o múltiples materiales o no, o puede ser un procedimiento simple en el cual yo aplico una técnica y termino una imagen, ¿sí? Pero la idea de procedimiento entonces nos ayuda a pensar, bueno, la pintura puede implicar toda esta serie de etapas que van en una línea que avanza, que a veces avanza y retrocede, que a veces se contradice, que a veces se corta y toma otra dirección, ¿no? Pero que puede implicar entonces diversos materiales pictóricos con diversas herramientas bajo diversas técnicas, ¿sí? Bien, entonces la materialidad va a afectar claramente las posibilidades estéticas, determinadas materialidades, ya ahora sí pensando en todo lo que implica materialidad, ¿no? Materiales, herramientas, técnicas y soportes, ¿no? Diversas materialidades me van a afectar qué posibilidades estéticas tengo, ¿no? Entonces vamos a empezar a encontrarnos con una diversidad enorme de esas posibilidades estéticas que en gran medida, no solamente, pero en gran medida están siendo afectadas por la materialidad. ¿Mm? Y por otro lado, las disposiciones estéticas, que todavía no hablamos mucho de esto, pero digamos este cuerpo de posibilidades visuales, estas cuestiones que a veces nosotros de manera más coloquial le decimos estilos, ¿no? Las distintas formas de construir la imagen más allá de lo material, ¿no? Cómo se terminan viendo, cómo terminan siendo. Esas disposiciones estéticas se establecen también como saberes técnicos, ¿no? Y esto, bueno, lo saben muy bien quienes, por ejemplo, aprenden a dibujar de acuerdo a un estilo, ¿no? Supónganse que, bueno, muchos del grupo yo sé que les gusta seguramente les gusta el anime, ¿no? O el manga. Entonces aprenden esa técnica, ¿no? Y esa técnica se va constituyendo como una tradición. Y esa técnica, que es un saber técnico, es una forma estética de la imagen, ¿sí? No necesariamente eh, con su saber técnico tendrían que plasmar siempre la misma estética, sin embargo se va constituyendo de esa manera, o sea, determinadas estéticas se aprenden mediante ese saber técnico, ¿m? Y se van estableciendo estas tradiciones que decíamos un poco al principio. Bien, esto lo van a ir viendo con muchísima claridad a lo largo de la historia del arte, como verán, tomé como leitmotiv casas, ¿no? Y cada ejemplo tiene un abordaje matérico diferente. ¿M? Bien, para terminar, para finalizar, entonces, en el esquema que teníamos recién, veíamos los elementos de la materialidad, ¿no? Que partíamos del sujeto, las herramientas, los materiales pictóricos, las técnicas y los soportes. Ahora, pensándolo desde otro lado, vamos a ver que por un lado tenemos a estos sujetos, que estos sujetos están constituidos de cuerpo, están constituidos de materia mental, de imaginación, ¿no? La palabra imaginación tiene como raíz justamente imagen, ¿no? Esta mente que no sabemos exactamente dónde está constituida, eh, no sabemos si está solo ligada al cuerpo o no, esta mente entonces que produce imágenes, pero imágenes no corpóreas, ¿no? Estas imágenes que se nos aparecen
a veces fugaces, a veces más como estables, pero siempre en la mente, ¿no? Y a la vez poseemos deseo y podemos vincular toda esta cuestión, ¿no? Imaginación, deseo, cuerpo, en lo que va a ser la dimensión del eros, ¿no? El cuerpo sintiente, ¿no? De ese sentir y de esa plasmación del cuerpo, de los sentidos en esta conexión entre el cuerpo y el afuera y el adentro mediante los sentidos, ¿no? Bueno, y por otro lado, en la dimensión de las herramientas, los materiales, las técnicas, soportes, etcétera, lo que tenemos es materia. Materia, como definíamos al principio, es lo que le da cuerpo al mundo, ¿no? Y lo que la vuelve perceptible. Materia, mundo. Límites, ¿no? El afuera como un límite de esa materia puramente mental, ¿no? Que no tiene cuerpo, que es ilimitada, que podría ser ilimitada. Y entre los límites están la materia y el tiempo también, ¿no? Bien, entonces tenemos que en este acto del construir la imagen pictórica, vamos a encontrarnos en una zona de encuentro y, si se quiere, yo porque soy un poco así, pero tiendo a pensar lo que es como una zona de disputa, como una especie de batalla, ¿no? Donde realmente ese deseo, esa imaginación, esa necesidad expresiva que está constituida por el lenguaje, no por la lengua, sino por el lenguaje, o sea, esa condición humana de expresarse mediante distintos artificios que permiten que los demás, que sea comunicado ese mundo interior hacia el afuera, hacia otros. Entonces, esta dimensión que vamos a llamar del sujeto o interna, lo que sea, se choca y tiene que negociar con ese mundo del afuera que me pone límites temporales, límites materiales, ¿no? Entonces, he ahí nosotros queriendo dominar la técnica, queriendo dominar las herramientas, queriendo aprender a plasmar esas imágenes que poseo, ¿no? Bien, podemos pensarlo de manera lineal, pero realmente no es así, sino lo que va sucediendo es que, por un lado, esa imaginación va a tratar de dominar a la materia y al mundo para plasmar esas imágenes, pero la materia y el mundo también va constituyendo mi imagen, mi imaginario, ¿no? Entonces, esa batalla no es necesario que se viva como tal, sino puede ser un diálogo entre lo que vive adentro mío y lo que me permite el afuera, ¿no? Pero también lo que el afuera va constituyendo, va construyendo dentro mío. En ese afuera también está los demás, ¿no? Los otros, que también con sus imaginaciones, también con sus deseos y también con sus condicionamientos, ¿no? Es decir, hoy hablaba del anime. Bueno, el anime no nace en ustedes de un zapallo, sino aparece porque alguien lo hizo y porque hay todo un mercado que trata de instalarlo también, ¿no? Entonces, eso también va condicionando la imaginación. Y a la vez ustedes van tratando de llevar eso hacia afuera. Bueno, entonces esta zona de disputa y de diálogo me parece como la más interesante para pensar esta dimensión de la materialidad. Por ahora, como les decía, estamos en una primera instancia donde vamos encontrándonos de manera un poco más reglada y un poco más para reconocer, bueno, el repertorio de posibilidades materiales de esto que es la pintura. Pero después todo eso lo vamos a ir ampliando y lo vamos a ir abriendo hacia otros campos que ya no son el de las técnicas normativizadas, ¿no? Sino de otro tipo de posibilidades. Bueno, eso es todo. Sin más, les dejo como que finalmente de todo ese diálogo, de toda esa disputa, es el resultado que se puede, ¿no? Muchas veces que queremos, muchas veces no,
pero es lo que se puede y eso es lo fascinante también, ¿no? De la creación artística. Siempre terminas de alguna manera sorprendiéndonos, siendo no solo lo que se quiere, y muchas veces es mejor todavía. Así que bueno, con estas reflexiones espero que hayan tomado algún apunte. Todas las consultas, dudas que tengan sobre esto, les pido que las suban ahí al grupo y nos estamos viendo la semana que viene. Que pasen un gran fin de semana. Un abrazo.